Este soy yo con 4 años. Y a pesar de lo que pueda parecer en la foto, Superman no era un personaje que me interesase especialmente. No es que me disgustase, había muchas películas y series donde él aparecía que me encantaban, pero siempre he preferido a Batman o a Spider-Man. Con el paso de los años hubo versiones de Superman que llamaron mi atención, como los cómics de Tierra 1 o las películas de Zack Snyder. Un Superman más realista en una sociedad más parecida a la nuestra. Un Clark que tiene dilemas morales sobre si el mundo realmente le necesita. Pero mi perspectiva sobre Superman cambió cuando vi por primera vez esta icónica página del cómic All Star Superman. En ella, una chica está a punto de suicidarse, y entonces Superman llega y lo evita, reconfortándola y diciéndole que es mucho más fuerte de lo que ella cree. Este momento se quedó conmigo porque, aunque estamos acostumbrados a ver superhéroes salvando vidas, aquí Clark no ha utilizado sus poderes para salvar a la chica. No la ha atrapado en el aire mientras volaba, simplemente le ha dado un abrazo y le ha dicho unas palabras que necesitaba oír. En ese mismo cómic, Superman, cuando está en la Fortaleza de la Soledad, crea una pequeña dimensión llamada Tierra Q. Y a lo largo de las viñetas vemos cómo esa dimensión se desarrolla y evoluciona libremente, sin influencia externa. En ella, las primeras generaciones de humanos crean ídolos y figuras mitológicas con poderes. Siglos después, Nietzsche crea la figura del superhombre, y todo esto termina con Jerry Siegel y Joe Shuster creando un personaje de cómics con una S en el pecho, mientras que dicen que este lo va a cambiar todo. La Tierra Q es nuestra dimensión, y a lo largo de la historia los humanos hemos creado ideales de superhombres a los que admirar. Los superhéroes son mitología moderna, y el superhéroe definitivo, que encapsula todo lo que les define como concepto y que representa el ideal que deberíamos seguir, siempre ha sido Superman. Porque incluso a mí de pequeño, que no me interesaba especialmente, cuando me ponía una camiseta con su logo no podía evitar hacer su pose icónica y sentir que yo también podía ser un superhéroe. Antes de empezar, debo decir que este vídeo es la parte 2 de un análisis sobre la película de James Gunn. Te recomiendo ver la parte 1 primero para entender todos los temas que voy a tratar. En el vídeo anterior nos quedamos cuando Superman salva a Metamorfo, a Joey y a Krypto de las celdas del Lex, mientras Lois y Mr. Terrific les esperan en el portal. Todos consiguen escapar del universo de bolsillo. Terrific se queda vigilando el portal, Metamorfo se pierde en la oscuridad y Lois pilota la nave de Terrific para llevar a Clark a la granja de sus padres y que así descanse porque está envenenado por la kriptonita. Una vez ya están en la granja de los Kent, los padres de Clark le acuestan en su dormitorio de cuando era pequeño, y mientras Lois se pone a mirar a su alrededor. Ve los juguetes de Clark de cuando era un niño, sus diplomas del instituto y por último el póster de los Mighty Crabjoys, la banda de punk comercial tan mala que le gusta tanto a Clark. Y entonces, Lois, que lleva toda la película sin estar del todo segura sobre su relación con Clark y sobre las verdaderas intenciones de Superman, se da cuenta de su error. Clark es solo un chico normal, con padres normales que se ha criado en una casa normal. Lo que le diferencia del resto de personas es que tiene superpoderes y los utiliza para hacer lo correcto. Al día siguiente, Lex Luthor ha abierto una enorme grieta que va a destruir Metrópolis, así que los ciudadanos comienzan a evacuar. Un momento tierno es esta señora mayor, que seguramente después de una vida entera tenga cientos de posesiones valiosas, pero decide llevar consigo a sus 2 tortuguitas, una vez más reforzando el tema de la importancia de una vida, lo cual es la filosofía de Superman. Valora todas las vidas, no importa si es un humano, un alienígena, un robot o una ardilla. No solo salva a las personas, también las inspira, las reconforta y las hace sentir importantes. Y quizá esta influencia de Clark en Metrópolis está permeando en las personas. Mientras tanto, Boravia está a punto de volver a intentar invadir Yarhampur, asesinando a todos los inocentes que haga falta. Clark se despierta en casa de sus padres junto a Krypto. Se sienta en el porche junto a su padre y tienen una conversación. Clark en ese momento está totalmente hundido. Y las palabras de Jonathan no son un gran discurso sobre qué es ser un héroe. No, Jonathan es un hombre sencillo que tiene una conversación normal de padre a hijo porque ve que su hijo lo está pasando mal. Primero cuenta una anécdota típica de padre. Dice que el otro día fue con Marta, la madre de Clark, y unos amigos a comer burritos, a un sitio que por lo que dan a entender iban con Clark cuando era pequeño. Jonathan termina la historia diciendo que esos burritos siguen sabiendo igual de buenos que siempre, y entonces parece que va a decir algo más,
pero se calla. Ahí está el subtexto de la conversación. Jonathan seguramente quería decir algo parecido a sabían igual de bien que siempre, pero tú ya no estabas allí. A lo largo de la película vemos como Clark ignora un poco a sus padres de la Tierra. Les llama con prisa en el trabajo, nunca les va a visitar y no les hace mucho caso en general. En cambio, idolatra a sus padres kryptonianos y cada vez que vuelve a su fortaleza ve su mensaje porque lo encuentra reconfortante y porque toda su vida esa ha sido la razón que ha tenido para hacer el bien y para ser Superman. Ahora ha descubierto que ese mensaje en realidad ocultaba intenciones más oscuras y que sus padres kryptonianos no querían que fuese un héroe, sino un colonizador como lo son Basil Gurkos o Lex Luthor. Clark está totalmente perdido porque su razón de hacer el bien ha desaparecido. Y entonces su padre le dice que sus orígenes no le definen, que quien sean sus padres no importa a la hora de decidir quién quiere ser él y que son sus acciones lo que le definen. I couldn't be. More proud of you. La conversación termina con un abrazo, en el que Clark recuerda qué es lo que realmente le convierte en un héroe. Acto seguido tenemos una de las escenas más emotivas de la película. Ambos entran a casa, donde Martha está viendo las noticias, y en ellas están mostrando imágenes de los ciudadanos de Yarhampur, armados como bien pueden con palos y cuchillos, mientras que los militares hiperequipados de Boravia están listos para invadirlos y masacrarlos. Entonces, entre la gente desesperada de Yarhampur, unos niños alzan una bandera con el símbolo de Superman. Y todos se ponen a vitorear su nombre, rogando por su ayuda. ¡Superman! ¡Superman! Esto al mismo tiempo lo ven Metamorfo o Hawkgirl, impresionados por el efecto que tiene Superman en las personas, porque él es un verdadero superhéroe. El símbolo de Superman en realidad es el de la casa El, el escudo kryptoniano de sus padres, pero en la Tierra ese símbolo no representa la conquista a una raza superior como querían Jor-El y Lara, sino que representa la esperanza. Esos niños no tienen nada a lo que aferrarse más allá de la esperanza de que vendrá Superman. Y esta escena es especialmente emotiva porque en la vida real no existe un Superman que vaya a salvar a niños como estos, pero sí existen muchos Basil Gurkos y muchos Lex Luthors. Clark evidentemente no se lo piensa dos veces y decide ir a ayudarles, sin importarle las repercusiones políticas que pueda tener. Pero surge un problema. Terrific necesita que Superman le ayude en Metrópolis a detener a Lex y evitar que la grieta destruya todo. Superman viaja a Metrópolis y aquí tenemos el gran tercer acto lleno de acción. Y James Gunn sabe de sobra cómo dirigir este tipo de escenas para que sean épicas y divertidas. Y vemos a Clark utilizar su ingenio para vencer a sus enemigos, como cuando consigue deshacerse de los nanobots de la ingeniera. Entonces descubrimos que Ultraman es un clon de Clark, que obedece ciegamente a Lex Luthor. Y más allá de ser un posible guiño a que en el futuro quizá este clon se convierta en Bizarro, este personaje cumple un propósito temático en el guión. Ultraman representa lo que a Clark le aterra, convertirse en un sirviente violento bajo las órdenes de un colonizador. En su caso, de sus padres kryptonianos, y en el caso de Ultraman, las órdenes de Lex. Pero, ¿qué pasa mientras tanto con Yarhampur? Pues los militares han entrado ya en el territorio y todos los niños han huido, dejando solo a este pobre chico que consigue levantar la bandera aferrándose a la idea de que un superhéroe va a venir a salvarle. Y eso pasa. Pero no es Superman, sino la Justice Gang, acompañados por Metamorfo. Y además Hawkgirl mata al imbécil este. Esta escena es tan importante porque Superman ha conseguido inspirar al resto de héroes y hacer que sigan su ejemplo. La Justice Gang ha dejado de lado ese espíritu egoísta y ese miedo a intervenir en la política, y han decidido hacer lo correcto. Aquí se ve la influencia que han tenido en James Gunn cómics como Kingdom Come o What's So Funny About Truth, Justice and the American Way, cómics icónicos en los que Superman lidia con superhéroes mucho más radicales y violentos que él y les trata de transmitir sus valores. En Metrópolis, Clark derrota al clon, una vez más demostrando que el cerebro gana siempre al músculo y usando a Krypto como ayuda. Y esto es tan ingenioso porque Krypto siempre empeora cualquier situación en la que está. No puede proteger la fortaleza, no puede salvar al bebé, destroza las esferas de
Mr. Terrific, pero Clark usa eso a su favor y hace que destroce los drones por los que Luthor le da órdenes a Ultraman. Además, tenemos uno de los momentos más épicos de la película cuando Clark derrota a los Raptors. La música de John Murphy es impresionante, mezcla a la perfección el tema de John Williams con el de Hans Zimmer. Superman y Mr. Terrific llegan a la guarida de Lex, cierran la grieta y le detienen. Lex repite una vez más que Clark es solo un alien estúpido y entonces Superman le da un discurso diciendo que él es tan humano como cualquiera. Hay mucha gente que ha criticado este discurso por ser falto de subtexto, y puede ser verdad, pero en parte eso es lo que busca. Superman es un personaje famoso por dar lecciones morales a sus villanos, porque él cree de verdad que pueden llegar a cambiar y convertirse en mejores personas, y de hecho así termina este discurso. Incluso después de todo, Clark cree que todavía hay esperanza de que Lex sea mejor persona. Y sí, la película es simple a la hora de transmitir su mensaje, pero porque el mensaje que transmite es simple. Lo que nos quiere decir la película es que hay cosas que siempre son indiscutiblemente buenas e indiscutiblemente malas, y que hacer el bien es una decisión consciente, porque ser un millonario xenófobo está mal, vivir por y parodiar a otros está mal, acosar a gente en las redes sociales está mal, agredir a tu novia está mal, manipular los medios de comunicación está mal, invadir a un país está mal y asesinar niños está mal, y no hace falta ser un superhéroe para darse cuenta. A Lex evidentemente le parece una tontería todo esto, y entonces llega Krypto y barre el suelo con él. Es gracioso que a una persona que se tiene a sí mismo en tan alta estima como Lex le dé una paliza a un perro. Lois y el resto de personas del Daily Planet han publicado la verdad sobre Lex, y en las noticias se muestra cómo el mundo se ha vuelto en contra suya y que han perdonado a Superman, ya que ha demostrado ser el superhéroe que siempre habían creído. Y aquí Nicholas Hoult se sale con su interpretación con esas lágrimas de puro odio, mientras que Superman tiene la pose más Superman de la historia, estableciendo así su eterna rivalidad. Y aprovechando esta imagen, hablemos brevemente de David Corenswet como Superman, porque para mí es la mejor interpretación que ha habido del personaje. No solo es físicamente perfecto como Clark, sino que bebe de muchas eras distintas del personaje y las mezcla de manera que funciona. Tiene ese toque más tontorrón de la Edad de Plata, pero también tiene esa esencia revolucionaria casi antisistema de los nuevos 52, y la soledad, la culpa y la melancolía de All Star Superman. Es imponente pero amable, es divertido pero épico, y sobre todo dan ganas de darle un abrazo. Es perfecto. Por último, llegamos al epílogo de la película, en el que Luthor va a prisión, Yarhampur está a salvo y los prisioneros de la dimensión de bolsillo son liberados, incluso con Eve abrazando a Jimmy y este dejando escapar una pequeña sonrisa porque en el fondo le ha cogido cariño. Todo mientras el gobierno de Estados Unidos observa cómo los metahumanos son ahora los que tienen el poder. Y por fin Superman y Lois se reencuentran y tienen el beso más romántico en una película de superhéroes desde Spider-Man. Todo esto acompañado de Lois por fin diciendo I love you too. Y Clark no pudiendo evitar sonreír como un tonto. En la última escena nos encontramos en la Fortaleza de la Soledad. Los droides que habían sido destruidos por Luthor han sido reparados y hay un pequeño detalle bonito en el que uno de los robots dice que le gustaría llamarse Gary y acto seguido Superman le llama Gary, asumiendo de golpe su identidad y recordándonos cómo él siempre es amable con todos. Además podemos ver que están leyendo un periódico sobre Mali, escrito por Clark Kent, en el que habla de Mali como un héroe, y esto es especialmente bonito porque Clark podría haber escrito un artículo hablando sobre cómo Superman es un gran héroe que ha salvado a todo el mundo y así limpiar aún más su imagen, pero no, decide dedicar esta página a Mali, un desconocido que murió injustamente para que Superman no tuviera que revelar su identidad, porque Mali es el ejemplo de un verdadero héroe. Entonces Supergirl regresa a la Tierra y se lleva a Krypto, que había estado al cuidado de Clark. Esto, además de ser un pequeño teaser de la película de Supergirl, que saldrá el año que viene y que está basada en uno de mis cómics favoritos, también demuestra que a pesar de todo, Clark sigue en contacto con su legado kryptoniano, porque si hacemos memoria, la película originalmente se iba a llamar Superman Legacy. Finalmente, Clark se tumba en la misma silla que al principio para que le dé un poco de luz solar y curar sus heridas, pero esta vez no está destrozado, sino que está sonriendo. El robot Gary le pregunta si le gustaría ver las imágenes de sus padres que le resultan tan reconfortantes y Superman dice que sí, pero Gary no pone las imágenes de Jor-El y Lara, sino las de Jonathan y Martha. Casi como si fuera Cinema Paradiso, Clark reconecta con su pasado y con sus padres terrícolas, porque ellos son la verdadera razón de que Clark siempre quiera hacer el bien. Superman no fue
fue enviado a la Tierra para salvarnos, sino que él cada día decide hacer lo correcto porque es lo que le enseñaron sus padres de la Tierra. A mí me encanta la versión de Superman de Snyder, más cercana a un mesías mitológico, y me encantan los cómics en los que Jor-El y Lara envían a Clark a la Tierra para darle esperanza a los habitantes del planeta, pero creo que el cambio en la película está bien pensado y más que justificado, porque refuerza el hecho de que Clark decide hacer el bien, no solo lo hace porque es para lo que le han mandado aquí, y esto conecta directamente con esa falsa idea de que Superman es un personaje aburrido. Muchas personas creen que Superman simboliza la esperanza, y sin duda es verdad, pero Grant Morrison, famoso escritor de cómics, entre ellos All Star Superman, en el que se inspira esta película, tiene un punto de vista curioso sobre el tema. Una vez él dijo: Superman no representa la esperanza, la palabra clave de Superman es acción. Su primera aparición no fue en Hope Comics, fue en Action Comics, y Superman no es alguien que simplemente sugiere un lugar idílico al que podríamos llegar algún día. Superman dice: no, hazlo ahora. ¿Y acaso no es eso lo que hace en la película? ¿Acaso no es la cosa más punk rock de la historia plantarle cara al gobierno de Estados Unidos para defender a un país que está siendo invadido? El público general por fin va a conectar con Superman y empezar a verle por lo que realmente es, un campeón de los oprimidos. Él solo es una buena persona tratando de hacer el mundo un lugar mejor, incluso si eso significa romper las reglas. Eso mismo es lo que inspira al resto de superhéroes a hacer lo correcto. Superman tiene defectos, se equivoca, tiene miedo, pero eso es lo que le hace humano, mucho más humano que Lex Luthor. Y creo que ese mensaje ha calado en la audiencia. James Gunn no representa a Superman como un héroe paternalista ni como un dios. No se centra en el super, se centra en el man, y nos recuerda que en el fondo podemos ser como él. Por eso la película hace tanto hincapié en recordarnos que hacer lo correcto también puede molar y ser punk. En las redes sociales hay mucha gente diciendo que salieron de ver esta película con una visión mucho más esperanzadora del mundo y con ganas de hacer lo correcto para parecerse un poco más a Superman. Incluso Punk Rocker, la canción que suena al final de la película y que literalmente dice "'Cause I'm a punk rocker, yes I am", se ha convertido en un himno de hacer lo correcto. Y puede que todo esto sean bromas, pero no hay que infravalorar el poder que tiene el cine para cambiar la forma de los espectadores de ver el mundo, especialmente en películas como esta que llega a las grandes masas. Quizás si en la mente de las personas se mete la idea de que ser como Superman y ayudar a los demás mola, poco a poco haya menos Lex Luthors y empieza a haber más Clark Kents. Porque el mayor poder de Superman no es lanzar rayos láser ni la superfuerza, su mayor poder es ser amable. Las personas normales no podemos volar ni detener balas, pero podemos ser amables entre nosotros, alzar la voz contra la injusticia, decir te quiero aunque dé vergüenza, y siempre tratar de mejorar, incluso cuando fallamos. Porque actualmente no hay nada más punk rock que eso.